Buenos días, bienvenidos a esta conferencia sobre la segunda parte, digamos, de la gran historia, de la gran aventura española en el otro lado del mundo. Ya hemos hablado varias veces, yo mismo he hablado en esta casa acerca de la primera vuelta al mundo y ahora es un buen momento para hablar de la consecuencia más importante de la primera vuelta al mundo, o del abrazo del mundo, como yo le llamé, como digo, en otra conferencia en esta casa. Para los que no me conocen, soy, como dice en el cartel, soy el capitán de navío José Ramón Vallespín Gómez, soy el director del Departamento de Estudios e Investigación del Instituto de Historia y Cultura Naval, que está radicado aquí al lado en el cuartel general de la Armada, junto al Palacio del Ayuntamiento de Madrid, Palacio de Telecomunicaciones, donde tenemos el Museo Naval, etcétera, etcétera. Ahí me desempeño y estoy encantado de venir a Casa de América, invitado por ella para hablar del tema de hoy. Voy a hacer una conferencia un poquito, digamos, rápida, porque el tema del Pacífico español, el lago español, es inacabable. Hay 1000 millones de cosas que decir. Así que voy a tratar de, dando por entendido que el público conoce lo general de la cuestión, voy a incidir en aquellos aspectos que me parecen más relevantes, o sobre todo aquellos que son menos conocidos, o especialmente aquellos que a mi modo de ver son un poco mal entendidos. Y aprovecho para decir que, por supuesto, a pesar que vengo de uniforme y vengo representando a mi institución, pero yo, como dedicado a la historia ahora en el Instituto de Historia y Cultura Naval, hablo con mis propias opiniones, con libertad de cátedra. Nadie tome lo que yo diga como una verdad oficial. Y ya sin más pasamos a entrar en materia, recordando un poquito lo que dije cuando hablé de la circunnavegación. Esta primera imagen que les pongo es, digamos, el centro de gravedad de toda esta historia. Es la representación de China, una de las representaciones de China, allá por principios del siglo XV. Es como se veía China a sí misma, según este mapa, que es el mapa de Cagnido, hecho en Corea, y sencillamente recordar que China era, para la propia China, era el centro del mundo, y ese era el objetivo de todo lo que estamos hablando. Era el objetivo de Colón, que trató de llegar a China y se tropezó con América y con el Nuevo Mundo, y por eso no consiguió llegar. Pero el objetivo era llegar a China, que era cuna de riquezas. Y después Magallanes, al servicio de la Corona de Castilla y con una comisión del todavía rey de Castilla, no era emperador todavía, pues llega a Filipinas, y los sucesores de la expedición, Gonzalo Gómez de Espinosa y Juan Sebastián Elcano, consiguen llegar a las Molucas, a la especiería, que era lo que querían. En esta imagen les pongo otras fechas que representan los avances de las exploraciones, tanto castellanas como portuguesas, en el Pacífico. Esto es la introducción todavía, pero bueno, ven ahí en el lado de lo que hoy es América, ven las fechas del descubrimiento del Pacífico, del Mar del Sur. No se le llamó Pacífico hasta después, y además, aclaro, esto es una generalidad, se llamó Pacífico solo a la salida del Estrecho de Magallanes, porque, según Magallanes y sus dotaciones y sus capitanes, encontraron un mar muy pacífico. Es verdad que fue pacífico casi todo el trayecto, pero realmente a lo que se llamó Mar Pacífico inicialmente, Mar Pacífico, fue solo a la parte oriental, suroriental de lo que hoy llamamos el Océano Pacífico. En el otro lado, en el lado del oeste del Pacífico, les he puesto, y creo que es muy importante, las fechas en las que llegan los portugueses por el lado contrario. Esta llegada de castellanos y de portugueses, cada uno, les he puesto los escudos, cada uno en su demarcación, se habían repartido el mundo, Castilla y Portugal, en Tordesillas, da una mejor idea que si solo miramos lo que luego son las conquistas llamadas españolas, es decir, las castellanas.
porque realmente hubo una interacción muy importante entre castellanos y portugueses, algunas veces para bien, o peor o mejor, unas veces para mal y otras veces para bien, y sobre eso voy a tratar de hablar. Y porque además, si no se mete pronto y desde el principio a los portugueses en la ecuación, no se comprende la cumbre de este lago español, que fue cuando Portugal termina de incorporarse a lo que era el proyecto de reunificación de la España visigoda y medieval, y entonces es cuando auténticamente el Pacífico es un lago español. También podemos recordar, bueno, después de la empresa de Magallanes, tenemos ya inmediatamente, esto ya es parte propiamente de la conferencia, tenemos que muy poco después de la empresa de Magallanes se continúa el esfuerzo descubridor con una armada mucho más poderosa que la que manda Magallanes, a las órdenes de Jofre de Loaysa. Esta expedición, y ya digo, se manda inmediatamente después de la de Magallanes, y tiene la particularidad de que en vez de salir de Sevilla, sale de La Coruña, porque a la vuelta de la expedición de Magallanes hay un movimiento muy interesante por el cual los castellanos del norte, los castellanos de la parte más antigua de Castilla, es decir, los castellanos de Burgos y de todos los puertos del norte, pues tratan de conseguir equilibrar la balanza del comercio que se había trasladado casi por completo a Sevilla. Sevilla era un emporio que dominaba se había establecido la Casa de la Contratación y entonces dominaba todo el comercio con Indias. A la vuelta del Cano, una de las decisiones de Carlos I es establecer una Casa de Contratación en La Coruña para comerciar directamente con la especiería, con las Molucas. Esta Casa de Contratación, que ya digo que responde a los intentos de Castilla, la Castilla del Norte, Castilla la Vieja, por recuperar, digamos, parte del negocio con ultramar, pues no tuvo continuidad. Esta empresa de Loaysa, esta armada de Loaysa, pues tuvo muy mal final. Solo llegó un barco, ahí pone 1526, solo llegó un barco a las Molucas y llegó prácticamente sin fuerza y, por supuesto, fue detenida por los portugueses, que consideraban que las Molucas les pertenecían por el reparto de Tordesillas. Todavía, antes del siguiente capítulo, que va a ser el Tratado de Zaragoza, todavía podemos mencionar como conquista del Pacífico, como colonización del Pacífico, el hecho de que Pizarro alcanza Perú y lo conquista y lo incorpora a la corona castellana. Esto es 1527, y muy poco después hay otra expedición más, la de Saavedra, que ya la manda Hernán Cortés, es el organizador, con permiso del rey, ya claramente emperador, que vuelve a intentar llegar a las Molucas. Otra vez es una empresa que no tiene éxito, y hay que mencionar, no lo he dicho antes, que en la armada de Loaysa, Juan Sebastián Elcano, que esperaba un premio mayor que el que se le dio, esperaba ser el capitán general de esa siguiente expedición, la de Loaysa, Juan Sebastián Elcano muere en la expedición, muy poco después de Loaysa, en el mar Pacífico, que él tanto ayudó a descubrir. La imagen que tienen en la pantalla es el final del cómic que ha editado, conmemorativo de la Vuelta al Mundo, que ha editado y está disponible, editado el Ministerio de Defensa, está disponible en la página de publicaciones del Ministerio de Defensa, gratis para cualquiera que lo quiera descargar electrónico, y se puede comprar en papel. Esta viñeta pone juntos a Magallanes y a Elcano, viendo el Pacífico desde una idílica isla, que los une a los dos en la imagen de que los dos perdieron la vida en el empeño de descubrir el Pacífico. Les invito a leer el cómic, que está muy bien para lo que es el capítulo anterior, la circunnavegación. A partir de ahí podemos entrar ya en materia en el primer capítulo de lo que fue el lago español, que consiste en el Tratado de Zaragoza. El Tratado de Zaragoza fue el tratado que en 1529 firmaron las coronas de Castilla y de Portugal,
para resolver el conflicto que se había reavivado después de haberse repartido el mundo en Tordesillas en 1494. El hecho de que Colón descubre América, el hecho de que Colón descubre América es el que provoca Tordesillas, pero el hecho de que Magallanes llega a Filipinas y después la Armada continúa hasta Molucas, produce una nueva, digamos, situación conflictiva, porque Portugal decía que las Molucas les correspondían por el Tratado de Tordesillas y los castellanos, por supuesto, no daban su brazo a torcer. Como ya expliqué en la conferencia anterior, el gran problema para ponerse de acuerdo, que es lo que querían ambas naciones, no tenían la más mínima intención, los dos reinos, no tenían la más mínima intención de llegar a la guerra, era lo que trataban y lo que venían consiguiendo desde el Tratado de Alcasovas. Es más, al contrario, todavía se estaba intentando unificar los dos reinos con el de Aragón, que ya estaba semi-unificado, y todo era tratar de encontrar soluciones diplomáticas. Y eso es el Tratado de Zaragoza, 1529. El Tratado de Zaragoza, como digo, es el que sustituye al Tratado de Tordesillas. En el famoso Planisferio de Cantino de 1503, ahí vemos, es quizá el primer gran mapa en el que figura la línea de Tordesillas, la línea que que entonces pasaba básicamente, no se sabía exactamente por dónde, pero se llegó al acuerdo de que pasaba por la boca del Amazonas y cortaba un poco a Terranova, etcétera, etcétera. Ahí lo tienen bien reflejado en el mapa de Cantino, no como en el mapa de Juan de la Cosa, que lo que hay es una mera línea meridional, a la manera como mencionaré más tarde en otro mapa, y ahí se ve claramente cómo en el extremo este de Asia, todo eso, digamos que aunque no lo dice expresamente, pero en el mapa de Cantino queda meridamente claro que para los portugueses era portugués. En cambio, ya lo mencionamos también en la conferencia anterior, el mapa Kunstmann IV, que es obra muy probablemente de los Reinel, es el que, según todos los expertos, se presentó a Carlos I para justificar el mandar la empresa de Magallanes. Aquí solo hay que recordar que las Molucas están aquí a la izquierda, creo que tengo puesto... No, es en la siguiente. Las Molucas quedan en el lado castellano del mapa. Sí que está pintado aquí Tordesillas, que es donde confluyen las líneas roja y verde. Es una línea perfectamente determinada y explicada. Y se ve en el mapa perfectamente que las Molucas quedan en el lado castellano según quien hace este mapa. Quizá lo más importante de este mapa, para lo que nos importa en la conferencia de hoy, que es el Pacífico, es que, como ya anticipé en la conferencia anterior, aquí el Pacífico está pintado prácticamente entero. Se ha especulado mucho con el tamaño de la Tierra, con lo que creían que era el tamaño de la Tierra en aquella época, y que si esperaban que fuera mucho más pequeño, que creían que era un cuarto más pequeño, todos siguiendo las doctrinas de Ptolomeo, etcétera, etcétera. Yo creo que este mapa, ya lo anticipé en la última conferencia, casi demuestra claramente que, al menos en Portugal, sabían muy bien que la Tierra tiene el tamaño que casi tiene. Como mucho, a mi modo de ver, estudiando este mapa por encima, yo creo que se concluye que si acaso se equivocaban en un 10%, no en un cuarto, como se ha dicho, como se sigue repitiendo. Curiosamente, este 10% es el mismo que los especialistas atribuyen al cálculo de Eratóstenes. Bien, pero hoy amplío el comentario de la conferencia anterior en el sentido de que no solo este mapa indica que sabían el tamaño, porque es que hay un Pacífico enorme aquí pintado, sino que es que curiosamente, y insisto en que este mapa, según los especialistas, se le presentó a Carlos I antes de la expedición. Pero es que además, en las crónicas que tenemos, en ninguna de ellas se indica que aquellos navegantes mostraran ninguna sorpresa por haber tenido que cruzar el Pacífico que tuvieron que cruzar, larguísimo. Bien, pero entonces nos metemos ya en otra carta aún más interesante. Esta está pintada en 1529, también es por un portugués, Diego Rivero, pero también al servicio de Castilla. Diego Rivero era un gran cartógrafo, se pasa a trabajar a Castilla como tantos hacían, porque era más poderosa y porque era una de las posesiones del emperador del mundo, Carlos V de Alemania y I de España. Y en este mapa se repite exactamente lo que acabo de decir de las Molucas. Y esto es 1529, que es el año de la firma del Tratado de Zaragoza.
¿En qué consistió el Tratado de Zaragoza? En que, a pesar de que no se pusieron de acuerdo después de múltiples discusiones bilaterales, binacionales, entre Castilla y Portugal, por fin el emperador decide que, como los portugueses no aceptan la postura castellana de que la especiaría les corresponde, decide adoptar una solución política y decide venderle, ofrecerle la compra de los derechos de la especiería de las Islas Molucas a Portugal. La especiería es esta que queda marcada en rojo y que, si la aumentamos, aquí vemos la isla de Gilolo, que no es propiamente las Islas Molucas, bueno, sí que lo es, pero no es lo que entonces llamaban las Islas Molucas. Las Islas Molucas de entonces eran las 5 de la izquierda. Voy a poner el puntero. Estas islas básicamente son las Molucas, las islas de la especiería. Y aquí se ve que está marcado el meridiano de 180 grados. Este meridiano está marcado, este es el de 170, 180, 180 es la mitad del hemisferio. Ahí se indica claramente cómo en esta visión, aunque era de un portugués, era la visión castellana, las Molucas todavía, después de la expedición del Cano, seguían considerándolas en Castilla como parte de la demarcación castellana. En este mapa se especifica que la razón por la que se pinta esto dentro de los 180 grados es porque lo dijo Juan Sebastián Elcano, porque era la opinión de Juan Sebastián Elcano al volver de la vuelta al mundo. Naturalmente, como ya se ha explicado en muchas ocasiones, el problema de entonces era calcular la longitud de los sitios, la latitud se calculaba más fácilmente y, por tanto, esta estimación de la longitud a contar, no lo he dicho antes, estos 170 grados y 180 grados son a contar desde el meridiano de Tordesillas. Lo vemos si vamos un poco para atrás. Aquí el meridiano de Tordesillas es el que pasa por aquí, no es el que está marcado como escala de latitudes, que es un meridiano aleatorio, sino que es aquí y se puede ver por las banderas de Castilla y de Portugal que marcan por dónde pasa el meridiano sin que haya una línea que lo marque. En el otro lado del mundo está marcado de una manera un poco más ambigua porque la diferencia entre las banderas no salen del mismo punto y están separadas mucho más que en esta parte. Pero el caso es que más o menos estimaban que el antemeridiano de Tordesillas venía a caer por aquí y las Molucas son estas, que son las mismas que estas en el otro lado del mapa. Como he dicho, claramente en la ampliación se ve cómo estaban dentro de las 180 grados a contar desde Tordesillas. En definitiva, en Zaragoza lo que se acuerda es que la explotación de las Molucas, sin saber exactamente dónde caen comparado con el meridiano de Tordesillas, le va a corresponder a Portugal, previo un pago hecho por Portugal a Castilla. ¿Cómo se establece ese derecho? Pues se establece una línea arbitraria, un antemeridiano, pero que es arbitrario, no es geográfico, no son 180 grados a contar desde el meridiano de Tordesillas, que es un poco lo que parece que se viene a decir aquí. El meridiano que se pinta es este meridiano, el antemeridiano que dice aquí del Tratado de Zaragoza, pero hay que decir que igual que el meridiano de Tordesillas tampoco estaba muy claro, el propio meridiano de Tordesillas no estaba claro, menos aún lo estaba incluso el que fijaron arbitrariamente en el Tratado de Zaragoza, porque igual que en el de Tordesillas se contaba desde las islas de Cabo Verde, pero no decía cuáles, menos aún queda claro en el antemeridiano del Tratado de Zaragoza, porque se fija también una distancia en leguas que no sabemos exactamente cuánto medían y en aquel tiempo tampoco ellos se ponían de acuerdo a qué leguas se refería cada parte. En definitiva, tenemos ese meridiano en verde, que es el que podemos considerar el meridiano del Tratado de Zaragoza, pero hay que recordar que fue una decisión política. Fíjense por dónde pasa, porque luego vamos a volver a ello. Curiosamente, las Filipinas, según este reparto, estarían en el lado portugués. Esta sería la demarcación portuguesa y esta la castellana, ¿de acuerdo?
Sin embargo, las Filipinas, a las que ya había llegado Magallanes, pero que no se habían establecido, y que la primera expedición, la de Loaiza, no había llegado siquiera, pues quedaban dentro de esa marcación. Esto conduce a muchos autores y a muchos estudiosos a considerar que Castilla, digamos, que invadió la demarcación portuguesa. No es realmente cierto, porque el Tratado de Zaragoza se refería específicamente a la especiería, no se refería a otras islas, a otras posesiones. Ya digo que fue un acuerdo muy político. No obstante, como idea general, no hay problema de contar con que ese era el reparto. En esta siguiente transparencia o imagen vamos a remarcar las siguientes expediciones. El Tratado de Zaragoza es del año 29. Muy poco después se vuelven a mandar expediciones tratando de llegar precisamente, las primeras, curiosamente, trataron de llegar a la especiería, lo cual, es verdad, estaba expresamente prohibido para Castilla, lo que hoy ya sería España, por el Tratado de Zaragoza. Pero, por lo que fuera, Castilla siguió mandando expediciones. Esta de Grijalva, de 1534, no llegó a gran cosa, pero poco después, en 1537, Grijalva consigue, tratando de llegar al final, consigue llegar hasta Nueva Guinea. Es decir, que el esfuerzo de la expedición de Magallanes se continúa con las expediciones inmediatamente posteriores y con estas que siguen durante el periodo que transcurre desde Magallanes hasta Legazpi. Estas expediciones de Grijalva ya tienen la particularidad de que abandonan la ruta del estrecho de Magallanes y ya directamente son expediciones que salen desde Nueva España. Establecen un principio de una ruta que ya se va a convertir en la norma. Realmente es curioso, porque España olvida casi el estrecho de Magallanes. Está tan lejos y es tan difícil de pasar y tan complicado que, claro, España, pudiendo mandar sus expediciones desde Nueva España, en cuanto llegaron, se establecieron a partir del descubrimiento del Mar del Sur y la colonización de la costa oeste de Nueva España, hoy México, pues claro, empezaron a construir barcos y empezaron a explorar la costa. Y muy poco después, 1534, ya están desde allí mandando expediciones en sustitución de las que hasta ese momento se habían mandado desde España por el estrecho de Magallanes. Después de la de Grijalva, podemos contar la de Villalobos, que también sale de Nueva España. Esta es particularmente importante porque también fue una empresa muy poderosa. Villalobos era un malagueño que no era como tantos otros capitanes de estas expediciones, no era estrictamente navegante. Era navegante porque entonces todo el mundo navegaba, porque para trasladarse en grandes distancias no había más remedio que coger un barco, sobre todo para venir de España al Nuevo Mundo. Pero era de suficiente confianza del rey como para hacerse cargo de una expedición. Y, de hecho, a Villalobos se le escoge muy probablemente porque tenía un carácter, unas grandes dotes de mando, porque sabía escuchar. A él el rey le ordena escuchar a las personas que le acompañan, a los capitanes que le acompañan, y él lo hace bastante bien. Pero, sobre todo, lo importante de Villalobos es que llega a Filipinas, deambula por las Filipinas, fracasa en su intento de establecerse en Filipinas. Hasta ahí, digamos, que había respetado el Tratado de Zaragoza, pero llega un momento que, en principio, acuciado por el hambre, porque no consigue ni siquiera encontrar víveres para asentarse en Filipinas, acaba descendiendo a las Molucas. Y allí, después de diversos avatares, acaba, igual que todas las expediciones anteriores, acaba detenida por los portugueses, que siguen reclamando, ahora con más razón, porque ya se ha firmado el Tratado de Zaragoza, reclaman con más razón que las Molucas son suyas y que los castellanos no tienen por qué entrar allí. Para el que todavía no lo comprenda muy bien, cuando un barco portugués entraba en el Caribe y se le veía el más mínimo interés por acercarse a las costas,
que era la única razón por la que los portugueses podían ir al Caribe, por supuesto, las autoridades castellanas les detenían igual que los portugueses a los castellanos en Molucas. La última de estas expediciones, podemos decir, la que cierra el ciclo de todas estas expediciones posteriores a las de Magallanes, que salen, ya digo, las últimas de Nueva España, es la de Legazpi, que es la que, digamos, que ya sienta el establecimiento de España en el extremo oriente. ¿Por qué? Pues porque Legazpi recibe orden de ir a descubrir, en general, a las Indias orientales. No estaba muy claro de si eso quería decir la especiería, o sea, las Islas Molucas, o las Filipinas, que ya habían sido nombradas como Filipinas por la expedición anterior, por la de Villalobos, o qué. A Legazpi le acompaña Urdaneta, Andrés de Urdaneta, que ya sabemos, ya lo hemos dicho, es quien descubre el viaje de vuelta, porque hasta este viaje, hasta esta expedición de Legazpi, no se había conseguido volver de la especiería. Se había conseguido ir, pero todos los que habían vuelto lo habían hecho, que no fueron muchos, porque se perdió mucha gente y muchos barcos, lo tuvieron que hacer en manos de los portugueses, en barcos portugueses, por la ruta del oeste. Es la expedición de Legazpi la que no solo comienza la colonización de Filipinas, sino que es la que, no lo hace Legazpi, pero lo hace Urdaneta, es la que encuentra el viaje de vuelta. En definitiva, esto es un resumen de las fechas del descubrimiento del Pacífico en las primeras décadas de la exploración tanto portuguesa como castellana. Ya ven que la primera fecha es 1509, Portugal en Sumatra, y 1511 ya están en Molucas, pero también se han asentado los portugueses en Macao, en China. Bueno, han empezado a establecer redes comerciales, y la otra parte pues es la de Castilla. Hay que apuntar aquí, quizá, ya lo diré después, que puede que hubiera una expedición portuguesa que llegara en 1522 a Australia. Es un tema que lo dejamos para después. Esto no debería salir aquí. Entonces, como decía, nos toca hablar del tornaviaje. En la conferencia sobre la vuelta al mundo expliqué con un poco de detalle que los barcos necesitaban navegar con el viento a favor, con el viento por la popa, porque para hacer las grandes travesías con barcos dedicados al comercio, al transporte de mercancías, no había más remedio que hacerlo con vientos por la espalda, por la popa. De la misma manera que en el Atlántico había unos vientos, ya lo expliqué, que son los que explican por qué para ir a América había que bajar a Canarias y para volver de América había que subir hasta Azores, pues en el Pacífico pasa un poco lo mismo. Hay una circulación general de vientos, que es la que les pongo en la figura en la parte norte del Pacífico, que hace que para ir del Nuevo Mundo, de lo que hoy llamamos América, a Asia, hay que ir más o menos por el Ecuador y hay que volver por el norte. Esto es lo que intuyó o supo o le explicaron quien fuera a Urdaneta y probablemente a algunos pilotos anteriores, porque la misma ruta que Urdaneta siguió Gómez de Espinosa en su intento de tornaviaje, que fue el que no pudo hacer con Elcano y que fracasó, que hizo que fuera Elcano el único que volviera de la expedición de Magallanes. Además, apunto que en el Pacífico Sur es en el sentido contrario, en el Pacífico Norte es en el sentido de las agujas del reloj, en el Pacífico Sur lo mismo que en el Atlántico Sur, es en ese sentido. Lo pongo más a la derecha porque, claro, las masas continentales o las islas, las tierras en general, son las que afectan a las circulaciones generales de los vientos en los océanos. Entonces, por eso, esa circulación en el Pacífico Sur es más reducida. Y eso es lo que hace que la del norte sea más útil para el viaje desde Nueva España hasta Filipinas y desde Filipinas de vuelta. Hay que añadir que esa misma presencia de masas continentales, sobre todo lo que es la masa continental de Asia,
provoca una alteración a estos regímenes, que son más o menos oceánicos, en las costas de Asia. Lo que se produce es el fenómeno del monzón, que en la India tiene unas particularidades, en todo el Océano Índico tiene unas particularidades, pero en el extremo este de Asia se resumen, para lo que nos importa, en que en verano, la flecha de color rojo, el viento en general va hacia el sur. Y en invierno, la flecha de color azul, que casi no se ve, es hacia el norte. Esto fue lo que hizo que Juan Sebastián Elcano, cuando inicia el regreso de vuelta, dejando a la Trinidad detrás, lo hace hacia el sur y por eso se tiene que ir por el Índico, y en cambio Spinoza, que lo hace 6 meses después, más o menos, unos meses después de que se haya ido la Victoria, cuando él lo intenta con la Trinidad, lo intenta hacia el norte porque el viento no le permite otra cosa. Pero el caso es que el que descubre la forma de volver, después de todos los viajes anteriores, que se había utilizado la ruta del sur y después la ruta de Nueva España, el que consigue volver en un viaje feliz, muy accidentado, es Urdaneta. Está marcado aquí arriba, Urdaneta Arellano, 1565. Esto es de la misma expedición, es la vuelta de la expedición de Legazpi. ¿Por qué pongo Arellano? Pues porque, como muchos sabrán, en realidad el que primero hace el tornaviaje es el capitán Arellano, que iba con un patache en la flota, en la armada de Legazpi, pero que se adelanta, llega a las Filipinas delante de Legazpi, no hay comunicación entre ellos, dice que lo espera y por fin decide volver. Y la verdad es que consigue volver antes que Urdaneta. Pero en fin, este es un pequeño accidente. Al final quien se ha llevado la fama es Urdaneta, porque lo hace cumpliendo las órdenes recibidas y no saltándose a la torera esas órdenes, y porque además es mucho más fiable. Además, Urdaneta era un cosmógrafo reconocido que se había embarcado en la expedición precisamente para encontrar ese viaje. Tenemos que seguir adelante, podríamos dar muchos detalles de todo esto, pero el caso es que la vuelta, el tornaviaje de Urdaneta, lo que inaugura es la ruta del Galeón de Manila, que también, como se ha dicho aquí en muchas conferencias en esta misma casa y en muchos otros, en fin, en todos los documentos que hay al respecto, se llamaba el Galeón de Manila en Acapulco, porque venía de Manila, pero en Manila se le llamaba el Galeón de Acapulco, porque iba de Acapulco a Manila. En Acapulco, cuando llegaba, venía de Manila. El Galeón de Acapulco se mantuvo durante 250 años aproximadamente, fue una línea comercial no muy espesa, era 1 o 2 barcos, a lo mejor algún año 3, que salían de Manila cuando había que salir, que era en verano, como había hecho Spinoza, y volvía desde Acapulco en invierno, que era cuando los vientos alisios, que he explicado en el Pacífico, iban más hacia el sur. Pero sobre todo lo que marcaba el ciclo del Galeón de Manila era precisamente la salida de Manila, que tenía que ser precisamente en verano, porque si no, no se conseguía navegar hacia el norte para coger los vientos que ya he explicado. El Galeón de Manila estaba, por supuesto, conectado por tierra a través de México, de la capital. Estaba conectado con Veracruz, y en Veracruz conectaba con las flotas de Indias, que eran las que recorrían, las que iban y venían en el Atlántico desde Sevilla hasta La Habana, pasando por Cartagena, Portobelo, etcétera, etcétera. Y además estaba conectado también con las rutas del Callao, y en Manila no solo comerciaba con las cosas de Manila, es más, al contrario, con lo que comerciaba era con las mercancías de todo el sureste asiático que llegaban a Manila. La razón por la que se establece la ciudad de Manila es porque era un emporio natural, era un fondeadero natural para navegar hacia China, y los chinos ya habían utilizado aquella zona para distribuir sus productos en toda la zona. El Galeón de Manila, entonces, es el que cierra las líneas de comercio, tanto castellanas, españolas después, de la carrera de Indias, la conecta con el Pacífico,
y además estaban conectadas también, formaban un sistema completo con las rutas portuguesas, que son las que en su conjunto, Galeón de Manila, Galeón de Acapulco, más las flotas de India, más las rutas portuguesas de la India, son las que establecen un sistema de comercio marítimo global como nunca antes se había hecho. Desde entonces el comercio marítimo, algunos no son conscientes porque el mar no se ve, los barcos en el mar no los vemos como vemos los camiones y los trenes en tierra o los aviones en los aeropuertos, pero el comercio marítimo sigue siendo el principal medio de transporte de mercancías del mundo. Pueden imaginarse, pueden hacerse la idea de que más de un 80% de las mercancías que se mueven cada día en el mundo se mueven por mar. Las rutas que se siguen hoy en día, bueno, son más complicadas que las de hoy, entre otras cosas porque ahora hay que meter a América del Norte, bastante más de Europa del Norte, etcétera, etcétera, pero básicamente siguen este esquema, que fue un esquema auténticamente español, castellano y portugués, sobre todo cuando Portugal estuvo unida al resto de España. El Galeón de Manila, por darle algunos detalles más, que en realidad son bastante conocidos, pero por puntualizarles, tardaba más en el viaje de Manila a Acapulco que en el viaje de Acapulco a Manila. ¿Por qué? Pues porque los vientos alisios, que son los que van en dirección oeste, son más regulares, más fáciles de coger. En cambio, los vientos del oeste, que son los que vienen de Asia hacia Nueva España, estos son más tumultuosos, se puede uno perder más, se encuentra uno más tormentas, etcétera, etcétera. El caso es que el viaje era más largo. Más o menos unos 6 meses podía llegar a tardar el viaje desde Manila hasta Acapulco y unos 4 meses el de Acapulco a Manila. Con esto lo que se cerraba era un ciclo anual, un ciclo de un año, y entonces básicamente cada año había un viaje, que solía ser un galeón, quizá 2. En el Galeón de Manila se utilizó todo tipo de, una variedad grande de barcos, no eran solo galeones, a veces eran barcos más pequeños, a veces eran fragatas, a veces eran otra cosa. Básicamente, efectivamente, eran galeones, que es el barco que a partir de entonces es como se llama al barco sustancialmente ambivalente tanto de carga como de guerra, por una feliz coincidencia de las necesidades del comercio y de la guerra, que básicamente consisten en que para el comercio hay que poder cargar mucho peso en las bodegas para que el viaje tenga rendimiento, y las cubiertas tienen que ser altas para que protejan a la carga. Y un poco pasa lo mismo con los barcos de guerra, porque entonces se estaba pasando de la Edad Media, que se utilizaban armas arrojadizas, se pasó a las armas de fuego, los cañones que empezaron a embarcar a lo largo del siglo XVI, y sobre todo ya en el siglo XVII los barcos de guerra iban artillados y necesitaban mucho desplazamiento, y por tanto se parecían bastante. Por eso el galeón era un barco que tanto servía, que se utilizaba igual o casi igual para la guerra que para la paz. Y como además el Galeón de Manila, lógicamente, pues tenía que estar listo por si era atacado. Los piratas en el Pacífico, lógicamente en mitad del Pacífico no había piratas. En mitad de los océanos nunca hay piratas. Los piratas siempre están en las zonas cercanas a los puertos, a los puntos de recalada, etcétera, etcétera. Pero efectivamente los barcos, cuando llegaban a Nueva España o a la costa de la hoy Norteamérica, pues podían ser atacados por piratas que ya a lo largo de la historia del Galeón de Manila fueron entrando, piratas europeos, entraron por el Canal de Magallanes y fueron haciendo sus piraterías, y había que protegerse. Por supuesto, en el Pacífico oeste, o sea, en el sureste de Asia, pues allí había habido piratas de toda la vida. Cuando llegan los españoles a Filipinas y se establecen y fundan Manila, el primer problema que tienen es que tienen que combatir al pirata Limayón, que era un pirata chino que se había refugiado en Filipinas precisamente para escapar de la persecución de las fuerzas navales chinas, que lo combatían porque se dedicaba a la piratería en todas esas aguas. Es decir, que el Galeón de Manila, por supuesto, tenía que ir armado, pero no era sustancialmente un barco de guerra, era un barco mercante armado, uno o varios. Creo que no vale la pena, o no hay tiempo, para decir muchas más cosas del Galeón de Manila, excepto
que se da la circunstancia de que este es el viaje en rojo, está marcado ahí el viaje desde Acapulco, casi no se ve, pero lo tienen ahí a la derecha, Acapulco, hasta Manila, que también casi no se ve por lo grande que es el Pacífico. El viaje de vuelta, perdón, si miramos el Pacífico, si giramos un poco el globo terrestre, hay que tener en cuenta que esto es una representación plana de una esfera, pero si lo giramos, esto está sacado del Google Earth, si lo giramos un poco, resulta que la línea recta ahora, desde el mismo punto, desde Acapulco hasta Manila, resulta que la línea recta es distinta que esta. Esto es un efecto que los marinos sabemos bien. Esta es la anterior, esta es la línea, digamos, del Ecuador. Lo pueden ver porque estas son las Hawái. Aquí están las Hawái. En el viaje de ida se venía más o menos cercano al Ecuador. Se hacía un viaje por los 10 grados de latitud, más o menos, que pasaba por debajo de Hawái. Y a la vuelta, en cambio, se subía. Esto lo que viene a explicar es un efecto curioso, que es que a pesar de que se dice, y es la impresión que tiene todo el mundo, de que el viaje desde Acapulco a Manila era en línea recta, porque así lo vemos en las cartas planas que solemos utilizar, como la que he utilizado antes para explicárselo, en esta carta plana, claramente, en esta carta Mercator, claramente parece que la línea más corta es la de abajo. Y sin embargo resulta que cuando la miramos bien, en un globo terrestre, la distancia es más corta desde Manila hasta Acapulco. Y sin embargo oímos gente diciendo que era una ruta más larga. Hombre, era más larga en tiempo, como ya he dicho antes. En tiempo era más larga, pero es un efecto curioso que conviene que se sepa, que cuando uno está navegando en la mar en grandes distancias oceánicas, uno no va por líneas rectas este o este, y si va será por alguna razón, pero está haciendo un camino más largo. Eso es la ruta ortodrómica, que sí hace la ruta loxodrómica. Este es el caso del galeón de Manila, y sin embargo la ruta era más larga al final en tiempo, por las razones que ya he expuesto. Como ven, una vez más señalo que Hawái queda muy cerca de la ruta general de ida, y eso ha dado pie a muchas especulaciones acerca de si el galeón de Manila había tocado alguna vez en Hawái. Hay algunos datos que permiten pensar que algún barco se desvió un poquito hacia el norte y acabó arribando, por la razón que fuera, a Hawái, porque efectivamente cuando llegó Cook había determinados indicios de que otros occidentales habían llegado. Es un tema que no se ha terminado de aclarar. Es posible que algún barco español llegara a Hawái, pero no hay pruebas fehacientes. Lo que sí que es verdad es que más o menos aquí está Guam, era la estación donde solía refrescarse el galeón de Manila en el viaje de ida, desde desde Acapulco hasta Manila, islas que ya había descubierto Magallanes y Loaiza había pasado por ellas. Vienen muy bien porque están en el camino en el camino que marca el viento, ¿no? Y por eso Guam siempre fue una estación de paso del galeón de Manila, del galeón a Manila. Algunas veces no les daba tiempo porque ya iban apurados de tiempo, porque si habían salido con retraso desde Acapulco, por ejemplo, pues ni siquiera se paraban y hacían el viaje de un tirón. Pero es verdad que el viaje de Acapulco a Manila solía ser un poco más fácil, porque en el viaje de vuelta, en el viaje de Manila a Acapulco, no tenían dónde parar. Era una de las grandes dificultades y penalidades del viaje. Para no detenernos más y poder acabar en tiempo, lo siguiente que se puede contar así interesante y que no se suele hablar mucho o no se suele detallar es que una vez que se estableció la ruta del galeón de Manila, una vez que ya se había resuelto el problema de enlazar Nueva España con Filipinas, Filipinas se había convertido en el punto en el que Occidente comerciaba con Oriente a través del Pacífico. Los portugueses estaban comerciando con los chinos directamente a través del Índico, a través de muchas etapas. En el caso de Castilla, después de España, el sistema era con parada en Nueva España, y eso es lo que hace de Nueva España prácticamente el centro del mundo en ese momento, porque Nueva España estaba entre Europa y la China. No solo se traían en el galeón de Manila
mercancías puras y duras, sino que se traían ideas, personas, tendencias, modas, etcétera, etcétera, y sobre todo conocimiento. Bien, pero el caso es que ya más o menos se conocía, digamos, el Pacífico Norte, que es lo que cubre el galeón de Manila, pero el Pacífico Sur se resistía, quizá porque los vientos, como ya he explicado, no eran tan fáciles. Entonces se empieza la siguiente oleada de expediciones que se producen, que podemos contar con orgullo porque fueron obra de españoles, es la que trata de descifrar, digamos, el Pacífico Sur. Les pongo esta imagen ahora del famoso mapa de Ortelius, en el que se ve, aquí en el sur, se ve una terra australis sive magallánica d'un detecta. Quiere decir que no se ha detectado todavía esta isla, se supone, esta tierra, se supone que existe. Pero vean ustedes la dimensión enorme, o sea, estas tierras que suponían que existían aquí, que solo lo suponían, que además en el Estrecho de Magallanes suponían que en vez de haber una tierra del fuego, que es lo que realmente hay, una pequeña isla, bueno, es grande, pero no deja de ser una isla, tierra del fuego, la parte sur del Estrecho de Magallanes, en aquel tiempo muchos decían que había un continente inmenso. La razón por la que creían que había un continente inmenso, pues entre otras cosas era porque pensaban que las tierras tenían que estar equilibradas, como si esto fuera una balanza en la que las tierras estuvieran, no sé, como conectadas o algo así, y tuviera que equilibrarse el peso en el norte y en el sur. Se habían dado cuenta que en el norte había muchos más continentes, Asia, Europa, África era más pequeño, decían, tiene que haber un continente en el sur que equilibre. Era una de las razones para pensarlo. No es Australia, evidentemente, no es la Antártida ahora mismo, pero había la idea de que había un continente al sur, como queda reflejado en este mapa. No obstante, tengo que decir que esta idea de pintar en los mapas una tierra que no existía es una idea que es más del norte que del sur de Europa. Es decir, esto se pintaba mucho en los Países Bajos, se pintaba en Alemania, se pintaba en Italia incluso. Las cartas españolas y las castellanas y portuguesas casi siempre eran unas cartas en las que si no se sabía lo que había, no se pintaba. Es el caso del mapa de Rivero que les he puesto antes. En definitiva, que con este cuadro queda claro que se creía que había un continente al sur. La realidad en el mapa que vemos ahora es que no hay un gran continente tal al sur. Está Australia, eso sí, pero no ese gigantesco continente que esperaban. Pero, evidentemente, lo que se produjo es después de estas, las que ya he marcado, que las dejo ahí para que se vea un poco en qué consistía las rutas que entonces se conocían, se produce la segunda gran oleada de descubrimientos que la inicia Mendaña, suficientemente conocido, que busca las Islas de Salomón. Busca las Islas de Salomón y hace una primera expedición en 1568, que no es demasiado exitosa, tiene que volver, pero pasan los años y vuelve a hacer otra expedición mucho después, en 1597. Ya les he cambiado el escudo, ya no está el escudo de Castilla y de Portugal, cada una banda, sino que ahora ya el Pacífico es auténticamente un lago español, porque Portugal se ha unido a la corona y ahora todo este inmenso mar, con todas esas fechas que nos indican cuándo se llegó a un sitio y a otro, se convierte en lo que digo, un auténtico mar español. Le sigue Quirós, que fue uno de los que habían navegado con Mendaña. Ya saben que la esposa de Mendaña fue la que en el segundo viaje es la que a la muerte de su marido, uno más de los navegantes y descubridores españoles que deja su vida en el Pacífico, es su mujer Isabel Barreto la que asume el mando, lo cual nos viene a decir que, por supuesto, feminismos no es una cosa nueva, donde había una mujer que quería salir adelante, si se empeñaba, lo conseguía. Quirós continúa la empresa de Mendaña. Quirós es un hombre interesantísimo, el Quirós este de la izquierda. Quirós era muy mesianista, era una especie, se le compara mucho con Colón, porque tenía una idea del mundo muy de las escrituras, muy de
de las leyendas, etcétera, etcétera. También van descubriendo la zona de islas del Pacífico, de Levante, del este de Australia y de Nueva Guinea. Nueva Guinea ya había sido descubierta en las expediciones anteriores, es decir, que España va descubriendo más y más islas en el Pacífico. No descubren ese gran continente y el esfuerzo continúa. Con respecto a la empresa también Torres, que Torres es el último descubridor que es notable porque en 1609 pasó entre Australia y Nueva Guinea, que como digo ya se conocía Nueva Guinea. Australia oficialmente no, ya he mencionado que puede ser que algún portugués hubiera llegado a las costas del noreste de Australia. Es muy posible que Quirós, lo llamativo de Quirós, es que si pasó entre el estrecho que hay entre Australia y Nueva Guinea, es muy posible que viera Australia y podría ser el primer occidental que habría visto Australia. Al respecto de la empresa de Quirós, que descubrió Vanuatu, la cosa curiosa es que su eminencia, el cardenal Morán, australiano, católico, del siglo XIX, difundió la teoría de que Quirós había realmente descubierto Australia. Esto se basa, en este gráfico en esta parte del mapa lo pueden ver un poco mejor. Realmente lo que ya todo el mundo está de acuerdo es que lo que Quirós descubrió fue el archipiélago de Vanuatu y allí dio nombre de Espíritu Santo a una isla cuya morfología de la costa, se parece a, vamos a poner el puntero, se parece a la costa del Golfo de Carpentaria, pero es infinitamente más pequeña. Es decir, no es posible que lo que describe Quirós de sus expediciones fuera tal, pero sí que es curioso que hubo una corriente en Australia que defendía que Quirós había llegado a Australia. No importa, el caso es que descubrió las islas de Espíritu Santo, la isla de Espíritu Santo del archipiélago de Vanuatu actual y que sigue llamándose la isla de Espíritu Santo. No es posible que Quirós descubriera Australia, por mucho que la morfología de la costa se parece a, no lo ven ustedes aquí, pero esta pequeña isla, la isla de Espíritu Santo en Vanuatu, tiene una forma parecida a esta de Australia, pero el tamaño es absolutamente dispar y a pesar de que el obispo Morán tenía mucho interés en que Australia hubiera sido descubierta por Quirós, probablemente porque era católico, pues no se le debe hacer mucho caso. Pero en fin, las ideas que había, que es curioso que a pesar de que los españoles estaban descubriendo más y más el Pacífico y sabían muy bien, empezaban a saber muy bien cómo era el mundo, todavía guardaban el secreto todo lo que podían y trataban de mantener los conocimientos geográficos más o menos reducidos. Y, por ejemplo, aquí tenemos una carta, es un poco anterior de todo lo que estamos diciendo, esto es de 1536, de Oronce-Finet, que es un mapa en forma de corazón en el que resulta que el Norteamérica está unido, pegado a Asia. No había, este geógrafo no establece la división entera del Pacífico. Con esto lo que quiero decirles es que aquellos españoles tenían un conocimiento del mundo, no solo muy avanzado, sino que es que los demás andaban dando traspiés como se había dado en el pasado, diciendo que la Tierra era mucho más pequeña de lo que es. Los portugueses y probablemente los castellanos no habían cometido ese error y por eso los portugueses no habían aceptado la propuesta de Colón de llegar a Asia por el Atlántico. Más cartas curiosas en cuanto sobre todo al descubrimiento de Australia y el desconocimiento del mundo. Este es uno de los mapas de la escuela de Dieppe, de la escuela francesa, en la que aquí se ve el continente del que les he hablado, en este caso lo vemos en el Atlántico, y se ve cómo asciende justo al sur de Indochina, al sur de Java y Borneo, y de una manera
que resulta que está donde está Australia. Es sorprendente porque estos mapas, ya digo, son de mediados de, en concreto es de Pierre de Gilles de 1550, parece como que adivinan que existe Australia. Una de las teorías es que los portugueses, como ya he dicho antes, habían conocido Australia, la habían navegado, lo habían guardado en secreto, pero el secreto se les había escapado y los franceses se habían enterado de alguna manera y lo habían publicado. En definitiva, el conocimiento del mundo parece que en cuanto se llegaba a un lugar ya se sabía perfectamente lo que era, donde estaba, y sin embargo la ignorancia la ignorancia nuestra de Occidente se mantuvo parcialmente en muchas cosas, como en esta del hemisferio, del continente austral, que acabó dando, un poco por casualidad, nombre a Australia, procedente del continente austral. Pero que al final el continente austral de verdad es la Antártida, y sin embargo, como he dicho, puede ser que los portugueses hubieran descubierto Australia. Para ir terminando, lo que sucede a continuación, después de todas estas expediciones españolas, después de que Filipinas, sobre todo Manila, se convierte en un emporio comercial que sirve para conectar China por un lado y Japón por otro, o China y Japón con Nueva España y por tanto con Europa, se produce allá por 1600, antes de 1600, pero estalla en cuanto a lo que nos importa alrededor de 1600, lo que se produce es que hay una guerra, la guerra de los 80 años, que al principio es una guerra de los rebeldes holandeses contra su señor natural, el señor de Borgoña, el soberano de Borgoña, a la sazón también rey de España. Inicialmente nosotros, sobre todo en España, tenemos la sensación de que esta guerra se libró en Flandes. La realidad es que las provincias rebeldes decidieron atacar a lo que entonces era un imperio, el Imperio Español, también en el mar y en todo el mundo, y de hecho deciden atacar la parte más débil de lo que era entonces el Imperio Español, que era el Reino de Portugal, las posesiones ultramarinas del Reino de Portugal. Esta transparencia que tienen, esta imagen que tienen, es copiada de la Wikipedia, muy poco conocida. Es una guerra que casi nosotros no conocemos, pero que fue la que provocó que Holanda acabara sustituyendo a Portugal en el lado de Portugal de las Indias orientales. Entonces, en esa sustitución en la que los holandeses, aprovechando que los portugueses también al final de su guerra de los 80 años se rebelaron contra el mismo rey de España, llegan a un acuerdo en el cual los holandeses dejan de atacar a los portugueses en Brasil y en África, y a cambio de que les dejen quedarse con Guinea. De aquella época vienen las luchas que posteriormente a 1600 se producen por el intento y consecución, de hecho, de España de recuperar las Molucas, que eran de Portugal y por lo tanto en ese momento eran de España. En la foto tienen un fuerte poco conocido de la isla de Tidore, que es un fuerte castellano, es un fuerte realizado en aquella época de guerras con Holanda, y que sigue en pie. Bueno, está un poco reconstruido, pero todavía están grandes cimientos. Tanto Tidore como Ternate, las dos islas principales de las Molucas, están salpicadas de estos fuertes españoles, tanto castellanos como portugueses, de aquella época. Cuando por fin Holanda se independiza y recibe casi en herencia de Portugal la posesión de las Indias orientales portuguesas, España y Holanda firman una paz, la paz que termina con la guerra de los 70 años, y España se retira de las Molucas precisamente en aplicación de ese tratado, porque como Portugal también se había hecho independiente, la parte de Portugal de la especiería, las Islas Molucas, lo que le había correspondido, pasa a ser de Holanda. Desde entonces, estas islas que tanta pelea provocaron, acabaron siendo de soberanía holandesa. Les decía
les decía que el mapa de Tordesillas, esta imagen no está bien, les decía que se fijaran en la frontera la frontera que divide la isla de Nueva Guinea en dos países actuales. Esa línea es una línea antinatural norte y sur que divide un país que en realidad tiene una cadena montañosa altísima que tiene en dirección este-oeste. La explicación de que tengan una separación norte-sur totalmente antinatural, una isla en donde nunca ha habido unas culturas que hayan establecido fronteras y que pudiera ser una razón de un reparto artificial entre ellas, es que precisamente por ahí pasaba, aproximadamente por ahí pasaba el Tratado de Tordesillas, la línea del antimeridiano fijada en el Tratado de Zaragoza. Así que podemos decir que la frontera entre Indonesia y Papúa Nueva Guinea es un residuo del Tratado de Zaragoza. Ese mismo efecto se da en la frontera entre el estado de Nueva Gales del Sur y el resto de los otros estados australianos, porque también los ingleses, cuando invadieron la parte oriental de Australia, separaron en lo que era la demarcación española, respetando lo que a partir de entonces, a partir de la independencia de Holanda, pasó a ser las Indias, la Indonesia holandesa. Cosas curiosas del residuo del Tratado de Zaragoza. Y ya terminamos, nos damos un salto hacia el siglo XVIII, el siglo de la Ilustración, después de un inicio titubeante como consecuencia digamos, el retraso que significó la guerra de sucesión en todos los sentidos. Por fin, a mediados del siglo, España recupera un poco, del siglo XVIII, recupera un poco el afán descubridor y se producen diversas expediciones de diversos navegantes españoles en el Pacífico. La expedición más famosa es la que está marcada en el mapa, que es la de Malaspina, que recorrió, como ven, la mayor parte del Pacífico, descubriendo tierras incluso en el norte, buscando el paso al Atlántico por el norte. Llegaron hasta Alaska, no fue el único, otros navegantes españoles también llegaron hasta aquellas costas. En realidad se navega por la costa del noroeste de América muy tarde. Hasta entonces no se había hecho ningún intento por falta de recursos. Como digo, hubo ahí un interruptus en la energía descubridora de España. Con esto ya casi damos por terminado. Solo hay que mencionar que cuando en esta época habían invadido habían entrado ya definitivamente los holandeses establecidos en Indonesia, los portugueses prácticamente desaparecidos, excepto en pequeñas colonias como Macao, etcétera, etcétera. Los franceses y los ingleses y los holandeses habían ido consiguiendo establecer sus posiciones ante una debilidad de España que había dominado el Pacífico entero. Todo esto, como saben, termina con la guerra de Cuba, en la que España pierde no solo Cuba y Puerto Rico, sino que pierde las Filipinas, que se habían puesto, que los americanos habían puesto en su punto de mira, y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, en la derrota de España incluyen la batalla de Cavite para derrotar a las pocas fuerzas españolas que quedaban, y después de 300 años de hispanización de las Filipinas, realizada sobre todo por las órdenes religiosas, se acaba realmente la presencia española en el Pacífico occidental, por supuesto. En el Pacífico oriental, que había sido totalmente dominado, prácticamente todas las costas, por España, con la independencia de las repúblicas americanas, pues se había producido casi 100 años antes. La independencia fue la que acabó, la independencia de Nueva España, convertida en México, es la que acaba en particular con el Galeón de Manila. En fin, muchos detalles que no da tiempo a explicar, pero sí que quisiera terminar señalando que muchos dijeron que si hubiéramos tenido un submarino como el de Peral, hubiéramos podido ganar la guerra de Cuba y no hubiéramos perdido Filipinas. Bueno, yo creo que el asunto estaba cantado, España estaba ya agotada, difícilmente nos hubiéramos podido enfrentar
a un imperio en expansión, como es el americano, que se había quedado con Hawái al mismo tiempo, en el mismo año que se quedó con Cuba y Filipinas. Y únicamente puntualizar que se dice muy a menudo que el almirante Dewey, que fue el que derrotó a Montojo en Filipinas, dijo que si España hubiera tenido submarinos como el de Peral, él no hubiera podido hacerlo. La realidad es que el almirante Dewey, se refería a los submarinos del señor Holland, que los estaba desarrollando en Estados Unidos desde hacía una buena cantidad de años, después de muchos intentos. Al final, en 1900, había conseguido por fin sacar un producto bastante adelantado. Esto es a lo que se refirió el almirante Dewey. Como digo, final casi previsible y final de una permanencia de España en el Pacífico después de 300 años, Pacífico que había descubierto y que había convertido en un mar propio. Muchas gracias por su atención y hasta siempre.